La casa de adobe en el barrio La Valenciana de Guanajuato permaneció cerrada permanentemente durante 3 días, cuando los vecinos comenzaron a preocuparse. Doña Remedios Villanueva, de 16 años, nunca faltaba a la misa dominical, y su ausencia en la iglesia de San Cayetano había despertado sospechas entre los feligreses más devotos. El dulce aroma que emanaba de la casa colonial, mezclado con el característico olor a humedad de las casas centenarias del centro histórico, acabó convenciendo al padre Joaquín de que algo andaba terriblemente mal en la propiedad que conocía desde hacía más de 4 décadas. Cuando finalmente logramos abrir la puerta principal de madera maciza, con la ayuda de los bomberos locales y tras múltiples intentos fallidos de contactar con la antigana, encontramos a la señora Remedios con su mimbre mecedora favorita, su rosario de cuentas de madera en sus manos arrugadas y una expresión de paz absoluta que contrastaba dramáticamente con el temperamento característico de la muerte. El médico forense municipal determinó que había sufrido un infarto fulminante, probablemente hacía 3 noches, mientras rezaba sus oraciones vespertinas habituales ante el altar doméstico dedicado a la Virgen de Guadalupe que presidía la sala principal. Antes de continuar con esta historia que cambió para siempre la tranquila vida del barrio más tradicional de Guanajuato y mantuvo a sus habitantes sumidos en la desesperación durante meses, les pido que se suscriban al canal y nos digan qué parte de México nos ve esta noche. Sus comentarios y aportaciones nos ayudarán enormemente a seguir creando estas historias que nos conectan con los misterios más oscuros de nuestro querido país. Ahora regresaremos a la casa de Doña Remedios y a los secretos familiares que se han revelado desde tiempos inmemoriales. La familia Villanueva era ampliamente conocida y respetada en el barrio de La Valenciana desde principios del siglo XXI. Remedios era conocido desde muy joven, alrededor de 1900, cuando su esposo Aurelio falleció en un accidente en una mina de plata que había conocido en la ciudad colonial. Desde entonces fue criado completamente solo por sus 5 queridos hijos: Miguel, el alcalde y el más responsable; Carmen, la única niña y el orgullo de la familia; Roberto, el hombre estudioso que soñaba con ser maestro; Sofía, la pequeña artista que dibujaba constantemente; y el pequeño Andrés, el bebé de la casa que llenaba de risas cada rincón de la finca familiar. Sin embargo, durante más de 4 años, nadie del barrio los ha visto físicamente. Los residentes mayores, quienes presenciaron el crecimiento de los niños Villanueva, registraron vagamente que emigraron al norte, específicamente a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades económicas y educativas, como tantas familias mexicanas que a lo largo de los años cruzaron la frontera en busca del sueño americano que prometía prosperidad y estabilidad. Remedios siempre hablaba de sus hijos ausentes con un orgullo maternal inquebrantable, mostrando con orgullo fotografías desgastadas por el tiempo y leyendo en voz alta, a quien quisiera escucharla, las detalladas cartas que supuestamente le enviaban regularmente desde California, Arizona y Texas. Tras sus conmovedores relatos, Miguel se convirtió en un talentoso ingeniero en Los Ángeles. Carmen estudió enfermería en Phoenix. Roberto trabajó como profesor de idiomas en San Antonio. Sofía desarrolló una carrera artística en San Francisco. Y el pequeño Andrés se graduó con honores de una prestigiosa universidad en Dallas. Mariana Villanueva, sobrina directa de Remedios e hija del hermano menor de la anciana, llegó de la Ciudad de México exactamente 2 días después del emotivo y sentimental funeral. Era una mujer de 4 y 2 años,
arquitecta especializada en la restauración de edificios coloniales, que mantenía contacto esporádico pero constante con su querida hermana mediante llamadas telefónicas, viajes en línea y visitas ocasionales durante las festividades religiosas más importantes del calendario católico mexicano. Al cruzar el umbral de la casa familiar que había visitado durante su infancia, Mariana se sintió invadida por una mezcla de profunda nostalgia y una tristeza inconmensurable. Los pesados muebles, completamente cubiertos por años de polvo acumulado, las gruesas paredes meticulosamente decoradas con santos, vírgenes y crucifijos de diversos tamaños, y el persistente aroma a copal y velas de cera que impregnaba cada rincón de la casa, le trajeron de inmediato vívidos recuerdos de su primera infancia cuando visitaban a sus primos durante los interminables veranos. Mientras revisaba cuidadosamente los documentos personales de Remedios en el viejo cuaderno de caoba tallada que originalmente perteneció a su bisabuelo paterno, un próspero comerciante de principios del siglo XX, Mariana encontró algo verdaderamente peculiar y desconcertante. Entre los documentos rutinarios de la Seguridad Social, las facturas mensuales de servicios públicos y los recibos de donaciones para la iglesia local, había uno sobre un papel manila de gran tamaño, meticulosamente vendido con el tradicional lacre rojo y marcado con las iniciales RV por un vendedor personal. En la letra trémula pero legible de su anciana tía, se puede leer con perfecta claridad: para Mariana, solo cuando no estés en este mundo terrenal. Que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen me perdonen por lo que hice. El corazón de la arquitecta empezó a latir con fuerza, con la inexplicable premonición de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su comprensión de la historia familiar que yo creía conocer a la perfección. Dentro, cuidadosamente envuelta en papel de seda blanco, había una antigua llave de hierro forjado a mano, claramente de manufactura colonial, y una nota escrita con la misma letra temerosa de una anciana. En el cofre del cuarto de los recuerdos está la verdad completa que ni siquiera pude confesarle al padre Joaquín en mis 4 años de silenciosa penitencia. Los niños nunca fueron a Estados Unidos, como les dije a todos. Nunca cruzaron la frontera. Perdóname, querida Mariana, y cuando llegue tu hora, cuídalos a todos exactamente como yo los he cuidado con amor durante estos años. La sala de recuerdos estaba estratégicamente ubicada en el segundo piso de la casa colonial, al final del pasillo principal que recorría el edificio a lo largo. Mariana recordaba vívidamente que, durante su infancia, cuando visitaba la casa durante las vacaciones escolares, su tía Remedios jamás, bajo ninguna circunstancia, la había dejado entrar en esa habitación privada, con la excusa convincente de que estaba llena de trastos viejos, muebles rotos y cachivaches inútiles que se habían acostumbrado a décadas, y que una niña pequeña podría sobrevivir fácilmente entre tanto desorden. La puerta de madera maciza, original del siglo pasado, estaba herméticamente sellada con una moderna cerradura de acero que contrastaba notablemente con la evidente antigüedad del resto de los elementos arquitectónicos de la casa. La llave colonial del felpudo encajaba a la perfección en la cerradura, como si hubiera sido diseñada específicamente para ese fin, girando con suavidad tras décadas de desuso. Al abrir lentamente la pesada puerta, que protestaba con un prolongado chirrido de bisagras oxidadas por el desuso, una ráfaga de aire frío y húmedo impactó a Mariana directamente en la cara, provocándole un escalofrío inmediato que le recorrió la espalda. Las 2 ventanas de la habitación estaban completamente selladas con tablas de madera clavadas desde dentro, bloqueando por completo la luz natural,
y la única iluminación disponible provenía tenuemente del pasillo principal donde se encontraba. Tanteando nerviosamente la pared rugosa con manos temblorosas, finalmente encontré un viejo interruptor que encendía una solitaria bombilla de bajo voltaje que precariamente sujetaba el ruidoso teléfono mediante un cable trenzado que había tenido mejores días. La habitación, de aproximadamente 4 metros por 4 metros, según su ojo de arquitecto profesional, estaba prácticamente vacía de muebles, con la notable excepción de un impresionante arcón de madera tallada ubicado precisamente en el centro geométrico del espacio. El tronco estaba completamente rodeado por un círculo perfecto de velas de diversos tamaños, consumidas por completo hasta convertirse en charcos solidificados de cera multicolor, y diversas clases de flores de mazapán se disputaban cuidadosamente, formando una especie de altar improvisado, pero claramente reverencial. El aire de la habitación estaba impregnado del persistente aroma a copal quemado, cera derretida, flores marchitas, y algo más que Mariana no pudo identificar con exactitud, pero el resultado le resultó vagamente familiar e inquietante. El cofre, a su vez, era una auténtica obra de arte colonial mexicana, de estilo virreinal, con herrajes de bronce que habían desarrollado una característica pátina verde con el tiempo. Con aproximadamente 1,5 metros de ancho por 1 metro de profundidad y casi 1 metro de profundidad, sus considerables dimensiones sugerían que había sido diseñado para guardar objetos de gran importancia o valor. Su exterior estaba meticulosamente decorado con motivos florales tallados a mano por hábiles artesanos, que representaban rosas, claveles y otras flores tradicionales mexicanas, así como una prominente cruz cristiana tallada en relieve en la parte superior central. Mariana se acercó al cofre con pasos vacilantes y cuidadosos, sintiendo instintivamente que cada pisada en el suelo de luto original resonaba en el silencio absoluto de la habitación como el redoble de un tambor fúnebre anunciando algo trascendental. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente cuando finalmente tocaron la lisa superficie de la tapa del cofre, notando de inmediato que no había cerradura visible ni asas adicionales, solo un simple mortero de bronce que parecía haber sido abierto y cerrado miles de veces a lo largo de los años. Con un movimiento extraordinariamente lento, casi ceremonial en su solemnidad, Mariana levantó con cuidado la pesada tapa del cofre. El prolongado chirrido de las antiguas bisagras rompió el silencio sepulcral de la habitación, como un grito ahogado que parecía provenir de las profundidades del tiempo. Lo que vio dentro del cofre la hizo retroceder instintivamente varios pasos, llevándose ambas manos a la boca abierta para intentar ahogar un grito de horror absoluto que amenazaba con escapar de su garganta, constreñida por la conmoción. Allí, dentro del cofre forrado de terciopelo rojo que había conservado su color original, perfectamente preservado por el clima extraordinariamente seco de Guanajuato y el minucioso cuidado que Remedios evidentemente le había prodigado durante décadas, yacían los cuerpos momificados de 5 personas de distintas edades. Los cuerpos no solo fueron preservados, sino que se les dedicó un cuidado obsesivo y amoroso que se transformó en veneración religiosa. Los 5 cuerpos lucían sus mejores galas, como si Remedios los hubiera estado actualizando constantemente para una ocasión especial durante más de 4 años. Miguel, claramente el prefecto por su altura y complexión, lucía su toga azul marino de graduación de preparatoria, con un ramillete rojo y zapatos negros lustrados, que brillaban como recién lustrados. Carmen, la única mujer del grupo, lucía el vestido rosa con chaquetas blancas que había usado durante su fiesta de 15 años, complementado con zapatos charol y un collar de perlas que había pertenecido a su abuela materna.
Roberto se puso con cuidado la camisa a cuadros azules y blancos que solía usar durante sus años de estudiante, pantalones de muselina y sus zapatillas favoritas, que daban muestras de ser queridas y usadas con frecuencia. Sofía, reconocible por su talla más pequeña, vestía su uniforme completo de primaria, una blusa blanca almidonada, una falda plisada azul marino, calcetines blancos hasta los tobillos y zapatos negros con cordones, ajustados a la perfección. El pequeño Andrés, que evidentemente no podía tener más de 8 años, cuando murió, estaba envuelto temporalmente en una manta tejida a mano, decorada con ojos de colores, vestido con su pijama favorito de rayas azules y blancas, y abrazado a un pequeño hueso marrón de peluche que mostraba señales de haber sido apreciado intensamente durante su corta vida. Los rostros de los 5 hermanos Villanueva estaban extraordinariamente bien conservados gracias al proceso natural de momificación, con la piel enyesada y considerablemente oscurecida por el paso del tiempo, pero aún perfectamente reconocibles para cualquiera que hubiera conocido a la familia durante los años previos a su desaparición. Sus ojos permanecían cerrados con serenidad, como si simplemente estuvieran estudiando durante un largo y satisfactorio día, y sus expresiones faciales transmitían una serenidad absoluta que contrastaba dramáticamente con la inquietante naturalidad de la situación. Las manos de cada hermano estaban cuidadosamente entrelazadas sobre sus pies en posición de oración eterna, y cada uno tenía un rosario diferente entrelazado entre los dedos, rosarios de madera, rosarios de cristal, rosarios de plata, cada uno claramente elegido con una intención específica. Alrededor de los cuerpos, formando un monumento reverencial, Remedios colocó meticulosamente pequeños objetos personales que, sin duda, habían pertenecido a cada uno de sus hijos durante su vida. A su lado, Miguel tenía libros de texto de ingeniería, una vieja calculadora científica y una foto de su graduación de la preparatoria, donde soñaba despierto con orgullo. Carmen estaba rodeada de muñecas de porcelana, juguetes de fantasía, revistas de moda de los 80 y un diario personal con una pequeña libreta sin abrir. Roberto tenía a su lado cuadernos escolares llenos de anotaciones, lápices perfectamente afilados y libros de literatura mexicana que mostraban señales de haber sido leídos varias veces. Sofía iba acompañada de materiales de arte, acuarelas secas, pinceles de diferentes tamaños, dibujos infantiles que conservaban sus vibrantes colores y una paleta de colores con restos de pintura seca. El pequeño Andrés tenía juegos apropiados para su edad, coches de metal, soldaditos de plástico, cuentos ilustrados y una colección de coloridas canicas que brillaban a la tenue luz de la bomba. Además de los objetos personales, había pequeñas notas manuscritas de Remedios, escritas a mano por ella misma, pero con variaciones sugeridas, escritas en diferentes épocas a lo largo de los años. Algunas eran oraciones católicas tradicionales, otras eran mensajes personales de amor maternal, y algunas eran conversaciones en las que Remedios les contaba sobre los sucesos cotidianos del barrio, los cambios en la ciudad, o simplemente les aseguraba que seguiría cuidándolos como siempre les había prometido. Mariana salió corriendo desesperada de la habitación, tropezando violentamente por la escalera principal y llegando al patio tras la roca volcánica, donde vomitó repetidamente hasta vaciar completamente su estómago. Sus piernas temblaban tan incontrolablemente que finalmente se sentó directamente en el suelo frío mientras intentaba desesperadamente procesar lo que acababa de presenciar. La conmoción fue tan profunda que durante varios minutos fue completamente incapaz de formar pensamientos coherentes. Con las manos tan temblorosas que apenas podían sostener sus celulares, marcaron el número de emergencias de la policía local. Sin embargo,
Cuando la operadora respondió, arrastraron las palabras en su garganta seca. ¿Cómo podrían explicar racional y convincentemente lo que habían encontrado, sin sonar como si hubieran perdido la cabeza? ¿Cómo le contaron a un desconocido que acababan de encontrar a 5 familiares muertos y mutilados en el maletero de su hija? Necesito reportar, necesito que vengas a casa de mi tía. Hay cuerpos, están muertos, pero bien conservados. Por favor, ven rápido, logró decir finalmente, con la voz entrecortada y la respiración agitada, lo que dificultaba la comprensión. La operadora, visiblemente confundida por el relato incoherente, le pidió que se calmara e intentara explicar la situación con más claridad. Pero Mariana solo pudo repetir la dirección de la casa y pedir ayuda de inmediato. El comandante Javier Mendoza, veterano de la policía local con muchos años de experiencia en casos, estuvo acompañado por la Casa Colonial de agentes jóvenes pero experimentados y el médico forense oficial del Estado, el doctor Patricio Herrera, un distinguido hombre de años de sesión, con una reputación impecable y considerable experiencia en casos criminales complejos y situaciones forenses inusuales que ocasionalmente surgen en una ciudad con la rica historia de Guanajuato. Cuando Mariana recuperó parcialmente la compostura, pero aún mostraba claros signos de conmoción traumática, lo condujo de vuelta a la sala de los recuerdos y volvió a abrir la pesada tapa del baúl colonial. Incluso los políticos experimentados, acostumbrados a escenas perturbadoras, retrocedieron instintivamente, conmocionados por lo que se presentó ante ellos. El silencio absoluto que siguió al descubrimiento duró varios minutos, interrumpido solo por el sonido de una respiración agitada. El doctor Herrera, tras superar su comprensible impresión inicial, encargó a su equipo profesional un examen preliminar detallado de los restos. Su experiencia le permitió mantener la objetividad científica necesaria, aunque posteriormente admitió que en sus décadas de carrera nunca había presenciado nada remotamente similar a lo que documentaba en aquella silenciosa habitación. Es absolutamente extraordinario desde el punto de vista científico, murmuró el forense mientras examinaba meticulosamente los cuerpos con una lupa especializada y tomaba fotografías detalladas desde varios ángulos. El estado de conservación es excepcional, prácticamente único en mi experiencia profesional. El clima extraordinariamente seco de Guanajuato, combinado con lo que parece ser un proceso de momificación natural, cuidadosamente mantenido y preservado, ha logrado preservar los tejidos de una manera absolutamente extraordinaria. Sin embargo, continuó el doctor Herrera mientras documentaba sus observaciones preliminares en una grabadora digital, necesitaremos realizar estudios forenses completos y exhaustivos en el laboratorio especializado para determinar con precisión científica las causas exactas de la muerte, la edad exacta de los restos y los métodos específicos utilizados para registrar este nivel de conservación. Este caso requerirá la colaboración de varios especialistas. Durante las intensas horas siguientes, la Casa Colonial se convirtió en una escena del crimen activa, con la plena participación de técnicos forenses especializados, fotógrafos profesionales de sucesos, antropólogos físicos y un médico forense dedicado que trabajó meticulosamente para documentar cada detalle de la escena. El proceso de remoción de los cuerpos fue extremadamente delicado y requirió equipo especializado para mantener la integridad de los restos momificados durante el traslado. Cada cuerpo fue documentado minuciosamente antes de ser trasladado con cuidado y respeto a la oficina del médico forense del Estado, donde se realizaron análisis forenses exhaustivos, incluyendo radiografías, análisis químicos, estudios de ADN
y exámenes patológicos detallados. La evidencia recolectada incluyó no solo los cuerpos y sus pertenencias, sino también muestras de aire del hogar, fragmentos de los materiales de conservación y las cartas falsificadas que Remedios había escrito con tanto esmero durante décadas para mantener la elaborada ilusión de que sus hijos vivían prósperamente en Estados Unidos. La noticia del descubrimiento se extendió con la rapidez característica de los rumores en pequeñas comunidades, extendiéndose como la pólvora por Guanajuato en cuestión de horas. Los medios de comunicación locales, regionales y nacionales se congregaron rápidamente frente a la Casa Colonial, transformando el tranquilo barrio residencial de La Valenciana en un circo mediático sin atraer a reporteros, cámaras de televisión ni curiosos de todo el país. En los barrios más antiguos del barrio, muchos de los cuales la familia Villanueva conoció personalmente durante los años previos a la desaparición de sus hijos, comenzaron a registrar y compartir detalles específicos que habían sido olvidados, ignorados o considerados insignificantes durante las décadas anteriores. Estos recuerdos incluían los olores extraños e inexplicables que impregnaban la casa, especialmente durante los meses más cálidos del año, la forma obsesiva y casi ritualista en que Remedios cuidaba su jardín, que siempre parecía estar en perfecta floración, y su hábito de hablar de forma inquietante en medio de la noche, como si mantuviera animadas conversaciones con personas invisibles que solo podían ser percibidas. María Concepción Ruiz, vecina de 104 años, quien vivió en la casa contigua durante más de 5 años y fue testigo silenciosa de la vida familiar de Villanueva, fue la primera en prestar declaración detallada a las autoridades investigadoras. Su declaración proporcionó información valiosa sobre los patrones de comportamiento de la droga que habían pasado desapercibidos para el Consejo Comunitario. Siempre supuse instintivamente que algo muy extraño y perturbador ocurría en esta casa, declaró doña María Concepción, santiguándose repetidamente con movimientos nerviosos que revelaban la profundidad de su turbación. La situación cambió por completo después de que supuestamente dieran a luz a sus hijos en Estados Unidos. Antes era una mujer sociable, participaba en las actividades de la iglesia, hablaba con sus amigos y rezaba con frecuencia. Pero luego se volvió hermética, solitaria, casi fantasmal. Nunca recibía visitas de nadie de ese tipo, nunca salía de su casa, salvo para ir a misa y hacer compras básicas en el mercado local, y por las noches, sobre todo en las noches de luna llena, la oía cantar canciones de cuna, con una voz que a veces sonaba alegre y otras parecía rota por las lágrimas. También la veía pasear por su patio, hablando con gente que no estaba allí, gesticulando y riendo mientras hacía compañía. Pero lo más inquietante, continuó la anciana con voz temblorosa, era el olor que llenaba tu casa ciertos días. No era precisamente desagradable, pero sí extraño, como una mezcla de flores marchitas, incienso, cera derretida y algo más que nunca pude identificar. Cuando me preguntaste una vez sobre el olor, te dije que estaba preparando remedios caseros de hierbas para enviárselos a tus hijos en Estados Unidos. El testimonio más revelador y potencialmente incriminatorio provino de don Esteban Morales, el cartero oficial que trabajó en la zona durante más de 3 años consecutivos y fue responsable de entregar el correo a la casa de Villanueva durante el período en cuestión. Su testimonio aportó pruebas cruciales sobre la compleja trama que Remedios mantuvo durante décadas. Las cartas que supuestamente se enviaban regularmente desde Estados Unidos siempre me parecieron extremadamente sospechosas por múltiples razones específicas, confesó don Esteban al investigador con evidente culpa. Todas las cartas tenían exactamente el mismo tipo de membrete, la misma tinta azul, la misma caligrafía, que variaba ligeramente pero mantenía características consistentes, e incluso las cartas oficiales
Se referían a Los Ángeles, Phoenix, San Antonio y otras ciudades estadounidenses, algo fundamental en la apariencia general de la carta. Además, continuó el cartero con creciente agitación, doña Remedios siempre estaba esperando en la puerta de tu casa, como si suspirara con precisión matemática al recibir las cartas de sus hijos. Nunca tuviste que tocar el timbre ni ir a buscarla, siempre estaba allí, vestida apropiadamente, con una risa expectante, como si llevara horas observando desde la ventana. Lo más extraño era que a veces me pedía que esperara mientras leía las cartas inmediatamente, y podía ver lágrimas de alegría en sus ojos mientras leía. Luego me las mostraba con orgullo, señalando partes específicas donde sus hijos contaban sobre sus trabajos exitosos, sus estudios, sus novias o esposas, e incluso sobre aquellas con las que supuestamente había estado, pero que nunca había conocido personalmente. Don Esteban también reveló que en varias ocasiones había visto a un tal Remedios en la oficina de correos local, enviando paquetes y cartas con instrucciones a Estados Unidos, pagando siempre eficientemente e insistiendo en usar el servicio más lento y económico disponible. Cuando el investigador le preguntó si había registrado direcciones específicas, el cartero admitió que todas parecían ser departamentos postales en diferentes ciudades, pero nunca direcciones residenciales específicas. Mientras los peritos forenses continuaban su meticuloso trabajo y los investigadores recogían declaraciones de la comunidad, Mariana decidió tomar la iniciativa de investigar ella misma la verdadera historia familiar, impulsada por la imperiosa necesidad de comprender cómo algo tan increíble pudo haber permanecido oculto durante tanto tiempo. Buscó el húmedo ático de la casa colonial, un espacio que se había transformado en una especie de archivo familiar informal. En el ático, iluminado solo por una serie de bombas desnudas que colgaban de vigas de madera expuestas, Mariana encontró cajas de cartón llenas de documentos familiares, fotografías de décadas, recortes de periódicos cuidadosamente conservados y una extensa colección de objetos personales que revelaban una realidad familiar completamente diferente a la versión oficial que Remedios había presentado al mundo durante más de 4 años. Entre los papeles meticulosamente dispuestos sobre alfombras temáticas se encontraban actas oficiales de defunción firmadas entre 1983 y 1985, todas firmadas por el mismo médico, el doctor Aurelio Ramírez, quien, según los registros municipales, había reprobado en 1995. Los certificados fueron vendidos correctamente y parecían completamente legítimos, lo que sugería que los muertos habían sido reportados oficialmente en ese momento, pero por alguna razón los cuerpos nunca fueron entregados para su entierro formal. Los certificados revelaron una trágica secuencia de muertes que devastó por completo a la familia Villanueva durante un periodo de extrema pobreza y dificultades económicas que afectó a gran parte de México durante la crisis de los años siguientes. Miguel, hijo del alcalde, sufrió una neumonía grave que se complicó con insuficiencia respiratoria en sus últimos años. Carmen murió de fiebre tifoidea que no recibió tratamiento adecuado durante los años de la decisión, una enfermedad común en zonas con sistemas de saneamiento deficientes. Roberto perdió la vida debido a graves complicaciones de la diabetes juvenil, que no pudo ser tratada adecuadamente debido a la falta de recursos económicos para medicamentos e insulina en sus primeros años. Sofía había sufrido un colapso como consecuencia de una meningitis bacteriana mal controlada y tratada tardíamente en años anteriores. Y el pequeño Andrés, el bebé de la familia, falleció por desnutrición severa, complicada por anemia, a los 8 años, una muerte que reflejó la extrema pobreza en la que vivía la familia viuda.
Pero el descubrimiento más impactante y emocionalmente devastador fue el hallazgo del diario personal de Remedios. Un diario serio, encuadernado en cuero, escrito meticulosamente durante 4 años consecutivos. Las primeras entradas, cerradas en mayo de 1983, revelan a una madre completamente desesperada, incapaz de aceptar psicológicamente la realidad de la muerte de sus 5 hijos en un período tan breve y traumático. No puedo enterrarlos en la tierra fría y húmeda del cementerio, escribió con una letra temerosa en una de las primeras entradas. No puedo abandonar a mis bebés solos en la oscuridad subterránea donde no puedo cuidarlos, protegerlos ni consolarlos cuando tienen pesadillas. Mis hijos, la razón de mi existencia, necesitan estar cerca de su madre, que los ama más que a su propia vida. El doctor Ramírez comprende el dolor de una madre y me ayuda a devolverlos a donde pertenecen. Dice que es mejor así, que Dios Todopoderoso comprenda el amor infinito de una madre que no puede separarse de sus hijos. Entradas posteriores, que se extendieron a lo largo de varios años, revelaron el deterioro gradual pero constante de la salud mental de Remedios, quien había desarrollado sistemáticamente una elaborada fantasía psicológica en la que sus hijos en realidad no habían muerto, sino que habían emigrado a Estados Unidos, donde se habían establecido y vivían vidas prósperas y felices, pero por diversas razones logísticas y económicas no podían visitarla físicamente ni llevarla a vivir con ellos. Hoy recibí una carta maravillosa de Miguel de Los Ángeles, escrita en 1987. Me contó que terminaste tus estudios de ingeniería y que trabajas en una empresa muy importante que construye rascacielos. Dice que está ahorrando para comprar una casa grande donde puedas vivir con él y tus hermanos. También me envió una foto tuya, muy guapo y profesional en tu nueva carrera. En la misma entrada, sin transición aparente, Remedios describe actividades domésticas relacionadas con el cuidado físico. Después de leer la carta, subí a cambiarles la ropa a los niños porque ya es temporada de calor y necesitan estar cómodos. Miguel está creciendo tanto que su birrete de graduación ya se le queda pequeño, pero se ve tan guapo. Le cepillé el pelo y le até la corbata para que se vea presentable. Ella misma comenzó a redactar cartas falsas que enviaba a direcciones inexistentes, las cuales reconocía al ser devueltas por el servicio postal, y luego presentaba a los vecinos como correspondencia legítima de sus hijos exitosos. El proceso se convirtió en un elaborado ritual en el que Remedios creaba personalidades completas para cada uno de sus hijos, con carreras específicas, relaciones románticas imaginarias y vidas detalladas que se actualizaban constantemente en su mente y en sus conversaciones con la comunidad. Carmen me escribió desde Phoenix contándome sobre su trabajo en el hospital. Consta en una entrada de 1992. Dice que los médicos la respetan mucho porque es muy inteligente y atenta con los pacientes. También me contó que conoció a un chico muy simpático con quien quiero casarme, pero que ella primero quiere terminar sus estudios de pediatría. Estoy muy orgullosa de mi pequeña, tan responsable. Poco después, en la misma entrada, hoy lavé y peiné a Carmen con el champú especial que compré en la farmacia. Siempre tiene el pelo más bonito de todas las chicas del barrio. La vestí con su vestido rosa favorito y le acomodé las manos para que estuviera cómoda. Se ve tan bonita y tranquila. Las entradas más recientes del diario, cerradas apenas unas semanas antes de la muerte de Remedios, revelan una lucidez inquietante en la que ella parecía plenamente consciente de la irreal naturalidad de su situación, pero al mismo tiempo completamente incapaz de abandonar la fantasía que había construido y mantenido durante décadas de su vida.
Es totalmente cierto que la gente del barrio piensa que está completamente loco, escribió en una de sus últimas publicaciones. Quizás tenía razón, y de verdad perdió la cabeza hace muchos años, pero mis hijos me necesitan ahora más que nunca. Durante 4 años fue su madre, su protector, su guardián, su cuidador. Mantenía sus cuerpos limpios, su ropa pulcra, su cabello peinado, sus manos suaves. ¿Qué será de ellos cuando ya no estés aquí para cuidarlos? Mariana es una chica buena y responsable, pero no entiende a mis hijos como yo. No conoce sus necesidades específicas, sus preferencias, sus manías. No sabe que a Miguel le gusta la corbata atada de cierta manera, que Carmen prefiere que le trencen el pelo los domingos, que Roberto necesita que le limpien las gafas para leer, que Sofía quiere que cambie los colores de sus obras de arte con frecuencia, o que Andrés duerme mejor cuando su pequeño amigo peludo está cerca de su brazo izquierdo. La última entrada del diario, cerrada 3 días antes de la muerte de Remedios, contenía lo que parecía ser una confesión completa y una justificación final de sus actos. Espero que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen de Guadalupe me perdonen por lo que hizo durante todos estos años, pero no me arrepiento de haber conservado a mis hijos conmigo. Cualquier verdadera madre debería haber hecho exactamente lo mismo en mis circunstancias. No podía abandonarlos a la fría tierra cuando eran tan pequeños, tan indefensos, tan necesitados de amor y cuidados maternales. El doctor Herrera completó su exhaustivo análisis forense tras más de 2 semanas de estudios exhaustivos con la participación de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y laboratorios especializados en análisis de datos y químicos. Su informe final, que se convirtió en documento de referencia para casos similares en el futuro, confirmó científicamente que los 5 hermanos Villanueva cayeron entre 1983 y 1985, tal como lo indican los certificados de defunción encontrados en el ático. Los cuerpos fueron preservados a través de un fascinante proceso de momificación natural que fue acelerado y mantenido por el clima extraordinariamente seco de Guanajuato, combinado con el cuidado constante y meticuloso de Remedios, quien aplicó tratamientos regulares con vendas minerales, hierbas aromáticas y otros conservadores naturales para evitar la descomposición y mantener la integridad de los restos durante más de 4 décadas. Este es un caso absolutamente único e irrepetible en la medicina forense mexicana e internacional, explicó el doctor Herrera durante una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional e internacional. La señora Villanueva logró preservar los cuerpos de sus 5 hijos durante más de 4 años, utilizando métodos rudimentarios, pero sorprendentemente efectivos, que combinan los conocimientos tradicionales de conservación con un cuidado obsesivo que se refleja en lo científico. No hay evidencia de violencia física, maltrato post-mortem ni ningún tipo de abuso contra los restos, continuó el forense. Por el contrario, todo indica un cuidado extraordinariamente amoroso y dedicado, aunque claramente patológico desde una perspectiva psiquiátrica. Los cuerpos fueron tratados con respeto, dignidad y amor durante todo el período de preservación. Los estudios químicos revelaron que Remedios utilizó una combinación de sal marina, bicarbonato de sodio, hierbas tradicionales mexicanas como romero y lavanda, aceites esenciales y cera de abejas para crear un ambiente de conservación que mantuvo los cuerpos en condiciones excepcionales. La humedad y la temperatura de la habitación también se regulaban cuidadosamente mediante un sistema de ventilación controlado improvisado, pero eficaz. La investigación policial, dirigida por el comandante Mendoza con la colaboración de peritos del Ministerio Público Estatal, concluyó definitivamente que no existían fundamentos legales
para procesar penalmente a Remedios, quien ya había fracasado, ni pruebas de que causara directa o indirectamente la muerte de sus 5 hijos. Los certificados de defunción eran completamente legítimos. Los asesinatos fueron consecuencia directa de la enfermedad y la extrema pobreza que padeció la familia durante sus años de inactividad. El único aspecto técnicamente ilegal de toda la situación fue la falta de denuncia ante las autoridades civiles competentes, la omisión del entierro formal, la retención de los cuerpos en su residencia privada sin autorización sanitaria y la creación de documentación falsa relacionada con la presunta emigración de los 5 hermanos a Estados Unidos. Sin embargo, dado el estado mental de Remedios y sus acciones, no se han presentado cargos penales en su contra. La Iglesia Católica local, representada por el padre Joaquín y otros miembros del clero diocesano, se encontraba en una situación teológica y pastoral extremadamente difícil y sin precedentes. El padre Joaquín, quien conocía personalmente a las Remedios desde hacía más de 3 décadas y era testigo de su aparente genuina devoción religiosa, luchaba por reconciliar a la piadosa mujer que asistía a misa a diario con la madre que había mantenido a sus 5 hijos fallecidos en su casa durante 4 años. Os Remedios fue, sin duda, una mujer de fe profunda y auténtica, declaró el padre Joaquín durante una homilía especial que tuvo amplia repercusión mediática. Su amor por sus hijos trascendió la muerte misma, aunque su mente traumatizada no pudo aceptar la voluntad divina de Dios Todopoderoso. Solo Él, en su infinita sabiduría y eterna misericordia, puede juzgar con justicia las acciones de un corazón maternal destrozado por el dolor. La diócesis finalmente decidió que Remedios pudiera recibir un funeral católico completo y ser enterrada en tierra consagrada, basándose en el argumento teológico de que sus acciones, aunque perturbadas, estaban motivadas por un genuino amor maternal y no por malicia, venganza o una solicitud consciente de fe cristiana. Esta decisión generó un considerable debate entre teólogos conservadores y progresistas, pero fue apoyada por el obispo regional. Mariana se enfrentó a la terrible y emocionalmente devastadora decisión de qué hacer con los restos de sus 5 queridos primos. Tras una extensa consulta con autoridades religiosas y civiles, expertos en salud mental y otros familiares, decidió que lo más apropiado y respetuoso era brindarles finalmente un entierro cristiano tradicional en el Panteón Municipal de Guanajuato, otorgándoles el descanso eterno que se les había negado durante más de 4 décadas. La ceremonia fúnebre se llevó a cabo en marzo de noviembre, con la asistencia práctica de toda la comunidad de La Valenciana, que había conocido a la familia Villanueva, así como representantes de los medios de comunicación, autoridades municipales y curiosos de todo el país que habían viajado específicamente para presenciar este evento histórico sin precedentes en la historia moderna de México. Los 5 ataúdes individuales, cada uno apropiado para el padre de cada hermano, fueron cuidadosamente alineados frente al altar mayor de la iglesia de San Cayetano, donde fueron bendecidos en una misa solemne que duró más de 3 horas e incluyó música tradicional mexicana, conferencias bíblicas sobre la resurrección y la vida eterna y testimonios personales de vecinos que grabaron a los niños cuando estaban vivos. El padre Joaquín pronunció una homilía extraordinariamente conmovedora que fue publicada recientemente en revistas teológicas especializadas, donde habló elocuentemente sobre el amor maternal, el dolor inconmensurable de la pérdida,
la esperanza cristiana de la resurrección y las formas complejas en que el duelo puede manifestarse cuando el dolor sobrepasa la capacidad humana de comprensión y aceptación. Hoy finalmente damos sepultura a estos 5 queridos hermanos, quienes durante más de 4 décadas fueron cuidados por el amor incansable e incondicional de su madre terrenal, declaró el sacerdote con emoción. Que encuentren la paz celestial que les negaron en vida la enfermedad y la pobreza, y que se reúnan en la gloria eterna con Doña Remedios en la casa del Padre Celestial, donde no hay dolor, ni llanto, ni separación, sino solo amor eterno. Durante la ceremonia fúnebre, muchos vecinos compartieron públicamente recuerdos emotivos de los hermanos Villanueva, niños vivaces y activos. Relataron con gran viveza cómo jugaban al fútbol en las calles adoquinadas del barrio colonial, cómo ayudaban a sus mayores con la compra, cómo participaban con entusiasmo en las posadas tradicionales y cómo colaboraban fielmente en la escuela dominical, donde habían sido alumnos ejemplares. Sus muertes prematuras, todas ocurridas en un período de menos de 3 años, representaron una tragedia comunitaria que el vecindario colectivamente prefirió olvidar, permitiendo deliberadamente a Remedios construir y mantener su elaborada fantasía de que había emigrado silenciosamente en busca de mejores oportunidades económicas y educativas en el extranjero. Tras el funeral, seguido de una procesión que recorrió las calles principales del barrio histórico hasta llegar al Panteón Municipal, la casa colonial de la Valenciana quedó oficialmente vacía por primera vez en décadas. Mariana decidió conscientemente no vender la propiedad inmediatamente, pero poco a poco se ha convertido en una especie de memorial informal y centro de reflexión para su familia y la comunidad local. Durante los meses siguientes, Mariana trabajó sistemáticamente para limpiar, restaurar y reorganizar la casa familiar, pero mantuvo cuidadosamente intactos muchos de los elementos que contaban silenciosamente la extraordinaria historia de los Villanueva. Las fotografías familiares que representaban tiempos más felices, los muebles coloniales que daban testimonio de generaciones de familia, el altar del hogar donde se había rezado a Remedios diariamente durante décadas, e incluso el cofre colonial donde había colocado a sus 5 hermanos. La sala de los recuerdos se transformó por completo en un espacio de memoria y contemplación. Mariana retiró personalmente las tablas de madera que habían cubierto las ventanas durante décadas, permitiendo que la luz natural iluminara plenamente el espacio por primera vez en más de 4 años. El contraste entre la oscuridad anterior y la nueva claridad simbolizó la transición de los secretos ocultos a las verdades reveladas y aceptadas. En lugar del cofre, que había sido donado al Museo Local de Historia Regional como parte de una exhibición educativa sobre las tradiciones funerarias mexicanas, Mariana instaló un pequeño altar conmemorativo con fotógrafos profesionales de los 5 hermanos durante sus vidas, velas votivas de diferentes colores que mantenían encendidas permanentemente y flores frescas que cambiaban semanalmente siguiendo el calendario religioso católico. El espacio se transformó gradualmente en un espacio de oración, meditación y profunda reflexión sobre los complejos límites del amor humano, las diversas manifestaciones del dolor y la pena, y las maneras en que las familias pueden guardar secretos durante generaciones. De vez en cuando, vecinos del barrio y visitantes de fuera acudían a rezar, encender velas o simplemente sentarse en silencio a contemplar las complejidades de la experiencia humana. Medios de comunicación nacionales e internacionales continuaron cubriendo la historia durante más de 1 año tras el descubrimiento inicial.
Periodistas, psicólogos clínicos, antropólogos culturales, sociólogos familiares y académicos de diversas disciplinas viajaban regularmente a Guanajuato para estudiar el caso desde diversas perspectivas académicas y profesionales. Algunos investigadores han interpretado la historia como un ejemplo extremo de las presiones sociales y económicas que enfrentan las madres solteras en la sociedad tradicional mexicana, donde el machismo cultural puede dejar a las mujeres completamente solas, enfrentando tragedias familiares devastadoras sin el apoyo institucional o comunitario adecuado. Otros académicos la han analizado como una manifestación plena del culto tradicional mexicano a la muerte, donde los límites entre la vida y la muerte se han difuminado mediante rituales, creencias y prácticas que honran y mantienen conexiones con lo difuso. Algunos expertos en salud mental lo consideran un valioso caso de estudio sobre el duelo patológico, el trauma del apego y las formas en que un trauma severo puede alterar fundamentalmente la percepción de la realidad sin eliminar por completo el funcionamiento social básico. Otros simplemente lo interpretan como la historia profundamente humana y trágica de una madre que enfrentó una pérdida tan devastadora que su mente desarrolló mecanismos psicológicos de supervivencia que le permitieron seguir funcionando durante décadas. La historia de Doña Remedios y el cofre de Guanajuato se ha convertido en parte integral del folclore local y regional, formando parte de las leyendas urbanas que caracterizan a las ciudades coloniales mexicanas con una historia centenaria. Los guías turísticos oficiales de la ciudad comenzaron a incluir la casa en sus registros históricos, siempre con el debido respeto y discreción para honrar la memoria familiar y la sensibilidad de la comunidad local. Estudiantes de psicología, trabajo social, antropología y sociología de la Universidad de Guanajuato y otras instituciones académicas regionales han comenzado a utilizar el caso como material de estudio para examinar los efectos del duelo infructuoso, las patologías del apego materno, los mecanismos de negación psicológica y las formas en que las comunidades pueden permitir o facilitar inadvertidamente anomalías del comportamiento cuando prefieren evitar enfrentar realidades incómodas. Los vecinos del barrio La Valenciana, tras el susto inicial y el periodo de intensa atención médica, aprendieron poco a poco a vivir con la inquietante certeza de que durante más de 4 años todos eran vecinos, no solo de Remedios, sino también de sus 5 hijos muertos, que permanecían presentes en silencio en la casa colonial que había visto los días durante décadas. Mariana estableció formalmente una pequeña fundación benéfica en memoria de los hermanos Villanueva, enfocada específicamente en ayudar a familias de bajos recursos con gastos médicos, medicamentos esenciales y servicios funerarios dignos, con la esperanza específica de evitar que otras madres desesperadas se vieran obligadas a tomar decisiones tan extremas como las que tomaron sus medicamentos durante los años más difíciles de la crisis económica mexicana. La fundación operaba discretamente desde la propia casa colonial, que había sido parcialmente convertida en oficinas administrativas y centros comunitarios de servicio social. 6 meses después del descubrimiento que cambió para siempre la percepción de la familia Villanueva, mientras Mariana limpiaba meticulosamente el antiguo escritor de cacao talada de su hija, encontró una última carta personal ingeniosamente escondida en un compartimento secreto que había pasado desapercibido durante la investigación oficial. El compartimento estaba oculto tras un pequeño cajón falso que requería una secuencia específica de elementos decorativos para acceder a su contenido oculto. La carta estaba dirigida específicamente a ella con la inconfundible letra de Remedios, pero sellada apenas una semana antes de su repentina muerte,
lo que sugiere que había sido escrita durante sus últimos días de completa lucidez, antes del ataque cardíaco que había acabado con su vida y con décadas de secretos familiares cuidadosamente guardados. Mi querida y amada Mariana, comienza la carta con letra trémula pero claramente legible. Si estás leyendo estas palabras escritas con mis propias manos, significa que conoces a fondo mi más profundo y doloroso secreto de arquitecta, que el verdadero amor de madre no tiene límites de conocidos, no respeta las leyes escritas de los vivos y los muertos, y no se detiene ante las convenciones sociales que otras personas consideran normales o aceptables. Mis 5 amados hijos estaban completamente solos en el frío de la muerte. Tenían frío en sus mantas, temían la oscuridad eterna, necesitaban el calor y la protección de su madre, a quien habían amado desde antes de nacer. Indefensos, los mantuve limpios, cobijados, acompañados, protegidos de la soledad y el abandono que significa estar enterrados bajo la tierra húmeda, donde nadie puede oír sus voces durante las noches. Durante 4 años completos no dejé de cuidarlos como es debido. Les cambiaba la ropa cuando era necesario, les cepillaba el pelo para que siempre lucieran presentables, les tomaba las manos para que estuvieran cómodos. Vivía con ellos todos los días para que anhelaran que su madre los siguiera protegiendo. Les cantaba las canciones infantiles que tanto les gustaban de pequeños y les contaba historias sobre lo que sucedía en el barrio para que no se sintieran desconectados del mundo de los vivos. Ahora que ya no estás aquí para seguir cuidándolos personalmente, espero con todo mi corazón de madre que finalmente encuentres la paz eterna que mereces después de tanto sufrimiento. Y espero que algún día, cuando estemos todos reunidos en el reino celestial de Dios Todopoderoso, mis 5 amados hijos me perdonen por no haberlos dejado descansar antes, por haberlos mantenido juntos cuando quizás estaban listos para continuar su camino hacia la luz divina. Cuídalos ahora, querida Mariana, como yo no te puedo enseñar. Dales la cristiana sepultura que tú nunca tuviste el valor de darles. Y acepto que el verdadero amor a veces significa saber cuándo dejar ir a quien más amas. Con todo el amor maternal que una anciana puede sentir por su sobrina, que fue como una hija para mí, y con la esperanza de que Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe me perdonen por haber sido amada demasiado e intensamente, tu tía que te ama eternamente, Remedios Villanueva de mi corazón. Esa misma noche, tras leer la última carta varias veces hasta memorizarla por completo, Mariana tuvo el sueño más vívido y conmovedor de toda su vida adulta. En el sueño se encontraba de pie en el patio trasero de la casa colonial en una noche de verano, con la luna llena iluminando el espacio con una luz tenue que hacía que todo pareciera mágico y sobrenatural. En el sueño se ve claramente a Remedios, una joven de unos 3 años, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, cuidando con cariño a sus 5 hijos en diferentes etapas de la infancia. Miguel apareció como un adolescente responsable de nuestra infancia, Carmen como una niña preciosa de nuestros dulces años, con trenzas anchas, Roberto como un niño estudioso de nuestros días, con ojos pequeños, Sofía como una pequeña artista de unos 7 años, con las manos manchadas de pintura, y Andrés como un bebé gordito de 1 de los años que lloraba, respectivamente. Remedios cantaba canciones tradicionales mexicanas de cuna con una voz melodiosa y relajante, mientras las cantaba suavemente bajo las brillantes estrellas del cielo nocturno de Guanajuato. Los 5 niños se sintieron completamente felices, sanos, llenos de vida y energía, riendo y jugando entre ellos como cualquier familia feliz en una perfecta noche de verano. Gradualmente, a medida que se desarrollaban naturalmente durante el sueño, los niños comenzaron a crecer visiblemente, transformándose lentamente en la edad que tenían cuando murieron. Pero en lugar de mostrar signos de enfermedad, dolor
o sufrimiento, parecían radiantes, luminosos, como si estuvieran hechos de pura luz en lugar de carne y hueso. Sus rostros expresaban una paz y una alegría absoluta que contrastaban por completo con las trágicas circunstancias de sus asesinatos. Uno a uno, empezando por el pequeño Andrés y siguiendo por orden de edad hasta llegar a Miguel, los 5 hermanos se levantaron gradualmente de los brazos de su madre y comenzaron a caminar lentamente hacia una brillante luz dorada que había aparecido al borde del patio. La luz no era cegadora ni amenazante, era cálida, acogedora, llena de amor y promesas de paz eterna. Mientras caminaban hacia la luz, cada uno de los hermanos se volvió hacia Remedios para despedirse con sueños radiantes que expresaban gratitud, amor incondicional y perdón absoluto. No había tristeza, resentimiento ni reproche en sus expresiones, sino solo un amor puro que trascendía por completo las circunstancias de sus vidas y muertes. Sus gestos de despedida comunicaron claramente que finalmente habían decidido continuar su camino espiritual. Remedios, para quienes lo observaban, se alejó sin mostrar la desesperanza ni el apego obsesivo que caracterizaron sus últimas décadas de vida. En cambio, su rostro expresaba una profunda tranquilidad maternal, una serena aceptación de que su amor era suficiente para dar a sus queridos hijos la fuerza espiritual que necesitaban para finalmente encontrar el descanso eterno que merecían. Por primera vez en más de 4 años, logré una paz completa con la separación. Cuando el último de los hermanos, Miguel, desapareció por completo en la luz dorada, Remedios se volvió hacia Mariana en sueños y la soñó con una expresión de infinita gratitud. Sin pronunciar palabras, pero comunicándose perfectamente a través de la conexión espiritual que solo existe en los sueños más profundos, le expresó su gratitud por haber permitido finalmente a sus hijos encontrar la paz, por haber comprendido la naturalidad de su amor maternal y por haber honrado su memoria como corresponde. Al despertar lentamente de este sueño extraordinario, Mariana sintió una extraña y profunda tranquilidad emocional que no había experimentado desde el día del traumático descubrimiento en el baúl. Por primera vez, desde que abrió la habitación de los recuerdos y vio los cuerpos momificados de sus primos, comprendió intuitivamente que la historia de su hija Remedios no era simplemente una tragedia perturbadora sobre la locura, la obsesión maternal y la negación psicológica de la realidad. En cambio, comencé a comprender que también era, y quizás lo más importante, un testimonio extraordinario del poder transformador del verdadero amor maternal, incluso cuando ese amor se manifiesta de maneras que el mundo convencional no puede comprender, aceptar ni aprobar. Era la historia de una mujer que enfrentó la pérdida más devastadora que un ser humano puede experimentar, la muerte de todos sus hijos, y que encontró la manera de seguir amando y cuidando a quienes desafiaron todas las convenciones sociales, religiosas y legales de su época. Durante los meses posteriores a esta reveladora experiencia onírica, Mariana comenzó a percibir su rol como guardiana de la memoria familiar desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de sentirse abrumada por la vergüenza, el horror o la responsabilidad de ocultar un inquietante secreto familiar, comprendió que su función era honrar tanto el extraordinario amor de Remedios como la memoria de los 5 hermanos que finalmente habían encontrado la paz. La casa colonial de la Valenciana se transformó gradualmente en algo más que un simple monumento familiar privado. Bajo la atenta supervisión de Mariana, se convirtió en un discreto centro de reflexión y educación sobre temas relacionados con el duelo, la pérdida familiar, las manifestaciones de amor maternal y las maneras
en que las comunidades pueden apoyar a las familias que enfrentan tragedias devastadoras. La fundación beneficiaria, establecida en memoria de los hermanos Villanueva, ha ampliado sus servicios para incluir apoyo psicológico gratuito para madres que han perdido hijos, grupos de apoyo para familias en duelo, programas comunitarios de educación sobre salud mental y recursos para familias de bajos ingresos que enfrentan crisis médicas o económicas que podrían resultar en tragedias similares. Mariana también fundó una pequeña biblioteca especializada en la planta baja de la casa, centrada en textos sobre la psicología del duelo, la antropología de la muerte en las culturas mexicanas, la historia social de la pobreza en México, y testimonios personales de familias que han enfrentado múltiples pérdidas. La biblioteca estaba abierta gratuitamente a estudiantes, investigadores y cualquier persona interesada en comprender mejor los complejos aspectos de la experiencia humana que revela la historia de Villanueva. La sala de la memoria en el segundo piso se convirtió en un espacio sagrado de memoria y contemplación. Pero Mariana añadió elementos que la conectaron con la realidad más amplia de la experiencia mexicana. Instaló una pequeña exposición de fotografías históricas que documentaban la pobreza, las crisis de salud pública y las limitaciones del sistema médico que contribuyeron a la muerte de los 5 hermanos en los años siguientes. También incluía información educativa sobre las enfermedades que causaron muertes: neumonía, fiebre tifoidea, diabetes juvenil, meningitis y desnutrición, con explicaciones sobre cómo estas afecciones podrían haberse tratado con éxito si la familia adinerada hubiera tenido acceso a atención médica adecuada y suficientes recursos económicos. El objetivo era contextualizar la tragedia personal dentro de las realidades sociales más amplias que afectaron a miles de familias mexicanas durante este periodo histórico. En los años transcurridos desde el descubrimiento original, la historia de Doña Remedios y el cofre de Guanajuato ha inspirado numerosos trabajos académicos, documentales de televisión, artículos en revistas especializadas e incluso una obra de teatro experimental presentada en el Festival Internacional Cervantino. Cada interpretación artística o académica aporta nuevas perspectivas sobre las dimensiones psicológicas, sociales, culturales y espirituales del caso. Un documental particularmente impactante, producido por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, exploró las condiciones socioeconómicas de México durante los años que contribuyeron a tragedias familiares como la de Villanueva. El documental incluyó entrevistas con médicos jubilados, trabajadores sociales, sacerdotes y otros miembros de la comunidad que documentaron las extremas dificultades que enfrentaron las familias pobres durante este período de crisis nacional. Una obra escrita por un dramaturgo local, titulada Los niños de la Valenciana, se centró en los aspectos más universales de la historia: el amor maternal, la negación del duelo, la soledad de la vista y las maneras en que las comunidades pueden reconocer y apoyar a sus miembros más vulnerables. La obra se representó durante 3 temporadas consecutivas en el Teatro Juárez de Guanajuato y todas las ganancias se donaron a la fundación fundada por Mariana. Varios investigadores de universidades mexicanas e internacionales han realizado estudios longitudinales sobre el impacto de la historia en la comunidad local, examinando cómo el descubrimiento afectó las relaciones locales, las prácticas religiosas, las actitudes hacia la salud mental y las percepciones de la responsabilidad comunitaria hacia las familias en crisis. Un estudio particularmente revelador, realizado por sociólogos de la Universidad de Guanajuato, documentó cómo la revelación de la verdad sobre Villanueva motivó a otros residentes del barrio a ser más atentos y proactivos
en el cuidado de sus vecinos mayores y aislados. Varias familias informaron haber establecido sistemas informales para comunicarse regularmente con personas mayores solitarias, y la parroquia local amplió sus programas de visitas domiciliarias para adultos mayores. La Iglesia Católica local también ha experimentado cambios significativos en respuesta a esta historia. El padre Joaquín y otros clérigos han desarrollado programas especializados de consejería pastoral para familias en duelo, capacitación para reconocer los síntomas de depresión y aislamiento social, y protocolos mejorados para identificar y apoyar a quienes puedan estar atravesando crisis emocionales o de salud mental. 3 años después del descubrimiento, en el aniversario de la muerte de los 5 hermanos, Mariana organizó la primera misa anual en su memoria. La ceremonia, celebrada en la iglesia de San Cayetano, con la participación de toda la comunidad, se convirtió en una tradición que rindió homenaje no solo a los hermanos Villanueva, sino también a todas las víctimas de la pobreza, la enfermedad y las tragedias familiares que han afectado al barrio a lo largo de su historia. Durante estas ceremonias anuales se leyeron los nombres de otros niños y jóvenes del vecindario que fallecieron prematuramente durante los años difíciles. Se encendieron velas en su memoria y se recaudaron fondos para apoyar a familias contemporáneas que enfrentan crisis similares. Esta tradición ayudó a transformar una tragedia individual en una oportunidad para la sanación comunitaria y la acción social constructiva. La Casa de la Valenciana permanece hasta nuestros días. Sus gruesos muros de adobe narran en silencio la extraordinaria historia de una familia que enfrentó la muerte desafiando todas las convenciones sociales. Sus viviendas, ahora llenas de luz natural y actividad constructiva, no albergan secretos oscuros, sino que sirven como espacios de aprendizaje, sanación y memoria activa. Quienes visitan la casa, estudiantes, investigadores, familias en duelo, espectadores respetuosos, suelen comentar la sensación de paz que experimentan en el espacio, especialmente en la sala de recuerdos que alguna vez albergó el baúl colonial. Muchos manifiestan una profunda comprensión de la absoluta naturalidad del amor humano, la importancia del apoyo comunitario y la necesidad de crear sistemas sociales que protejan a las familias más vulnerables. Mariana, quien ya cursa su 4º y 5º año, continúa viviendo parcialmente en la casa familiar, dividiendo su tiempo entre su carrera profesional como arquitecta especializada en restauración y su trabajo en la fundación. Consideré que este equilibrio era una forma de honrar tanto su formación académica y profesional como su compromiso con la memoria familiar y la responsabilidad social. Durante las noches tranquilas, mientras recorría los pasillos de la casa colonial, donde una vez resonaron las voces de sus primos vivos y, más tarde, las oraciones susurradas de su tía Remedios, Mariana reflexionó sobre las profundas lecciones que aprendió de esta extraordinaria experiencia. Se dice que el amor verdadero no siempre se manifiesta de maneras que el mundo considera normales o aceptables, pero eso no lo hace menos real ni significativo. También aprendimos que las comunidades tienen la responsabilidad de cuidar a sus miembros más vulnerables, especialmente a aquellos que enfrentan pérdidas devastadoras o crisis que pueden llevarlos a tomar decisiones desesperadas. La historia de su familia demostró cómo el aislamiento social, la pobreza y la falta de apoyo psicológico pueden crear condiciones donde el amor se convierte en obsesión y donde la negación se convierte en una estrategia de supervivencia que puede durar décadas. Pero cuestioné la lección más importante que Mariana extrajo de su experiencia. Incluso
Las historias más perturbadoras y aparentemente incomprensibles pueden contener profundas verdades sobre la condición humana. La historia de Doña Remedios y sus 5 hijos no es solo una anécdota bizarra sobre una anciana loca que guardaba cuerpos momificados en su casa, sino una narrativa completa sobre el amor maternal, la pérdida, el duelo, la supervivencia psicológica y las formas en que las sociedades pueden fallarles a sus amigos más necesitados en cuanto a apoyo y comprensión. Los 5 hermanos Villanueva finalmente descansan en paz en el Panteón Municipal de Guanajuato. Sus tumbas están marcadas con lápidas sencillas pero dignas que llevan sus nombres, fechas de nacimiento y defunción y una inscripción que dice: «Hijos amados, eternamente cuidados por el amor de una madre». Sus historias, vividas en la memoria de la comunidad, no son las de víctimas de una tragedia inexplicable, sino también símbolos de la importancia de crear sociedades más compasivas y sistemas de apoyo más eficaces para las familias que enfrentan crisis devastadoras. Y a Doña Remedios, cuya tumba en el mismo panteón se encuentra cerca de la de sus hijos, se la recuerda no solo como la anciana que guardó un secreto inquietante durante 4 años, sino también como una madre que amó tanto que su amor trascendió las fronteras convencionales entre la vida y la muerte. Su historia continúa enseñando a las nuevas generaciones sobre la complejidad del amor humano, los peligros del aislamiento social y la importancia de crear comunidades capaces de reconocer, comprender y apoyar todas las formas de dolor humano. La Casa de la Valenciana es un testimonio viviente de que incluso los secretos más oscuros pueden eventualmente transformarse en oportunidades de aprendizaje, sanación y construcción de un mundo más compasivo donde ninguna madre tenga que enfrentar sola la pérdida de todos sus hijos, y donde el amor, no importa cuán intenso o aparentemente irracional pueda ser, siempre encuentre formas de contribuir al bienestar común y al entendimiento mutuo entre los seres humanos que comparten la experiencia universal del amor, la pérdida y la esperanza de la trascendencia.